Bueno, cuando la compañera, esta compañera esté hablando, el resto apagamos el micrófono para que de pronto no se escuche como la interferencia. Listo, ya está grabando. Buenas, cordial saludos para todos a este maravilloso espacio donde estaremos llevando a continuación una pequeña discusión sobre temas o lecturas o textos que fueron facilitados en la rúbrica de evaluación. A través de este espacio estaremos respondiendo si los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de migración y aportar algunas soluciones. Tenemos 5 participantes que se encargarán de darnos a conocer cada una de las ideas principales y si estas lecturas apoyan o no al proceso de migración. Comencemos con nuestra compañera Brenda, que nos estará hablando un poco, comenzará esta pequeña discusión. Muchas gracias, compañera María Alejandra. Bueno, con respecto a la lectura que abordé, que estudié, considero que sí brinda ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución. Por lo menos en el caso de la lectura que realicé, que se llama Hacia una psicología de la liberación, de Martín Baró, porque enfatiza la importancia de abordar las necesidades del más oprimido. En este caso sería el migrante, y también abordar la situación del crecimiento migratorio, que es el resultado de las estructuras sociales y políticas de opresión, donde Martín Baró expone que la psicología debe trabajar por la liberación de los pueblos latinoamericanos y enfatiza en el método de la alfabetización concientizadora de Paulo Freire. Él mismo expone en la lectura que eso es importante porque este método es importante porque debe abordar a las personas para que comprendan su realidad. También este método ayuda a concientizar al sujeto, pero a nivel personal, a comprender esas estructuras de poder que los oprimen, pero sobre todo, pero es más que todo, esto ayuda a que se conviertan en agentes de cambio para sus propias vidas y su pueblo. Acá también Martín Baró enfatiza en un diálogo horizontal, o sea que no sea vertical, sino horizontal, donde el migrante sea escuchado y exista como ese diálogo de saberes, experiencias y reflexiones. Muchas gracias, compañeras. Gracias a ti. Con respecto a la lectura de Martín Baró, sí, lo que podemos entender es que existen ciertos estereotipos, ¿cierto? Es lo que logro comprender de este gran texto. Entonces, ¿por qué Martín Baró plantea que hay estereotipos o que es necesario este tipo de implementar este tipo de cosas al momento de recibir a un migrante? Bueno, el texto abordado, tengo que saludar. Cordial saludo para todos. El texto abordado se basa especialmente en los enfoques sobre los estereotipos, prejuicios y discriminación, y brinda como unas ideas y conceptos que me han parecido relevantes para poder abordar la problemática de la migración y poder contribuir a soluciones efectivas. Partiendo desde un análisis de los estereotipos, se puede entender cómo se forman representaciones simplificadas y generalizadas sobre estos grupos específicos, como por ejemplo los migrantes. Al poder comprender que estos estereotipos se basan en características superficiales y que no reflejan la diversidad individual, se puede trabajar en desmontar estas percepciones erróneas que pueden llevar a la discriminación. Además de esto, se puede considerar el papel del prejuicio y la discriminación en relación con los estereotipos, ya que se abre la puerta a reflexionar sobre cómo estas actitudes negativas impactan en la integración de los migrantes y en cómo la sociedad los acoge. También al identificar y combatir los prejuicios arraigados y los comportamientos discriminatorios, se puede promover un ambiente más inclusivo y respetuoso para los migrantes. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de las siguientes participantes. Pues yo en este caso quiero opinar algo. Identificación de prejuicios y estereotipos. Si hablamos un poco de la lectura de Bello Dávila, de la psicología social,
en el estudio de las aptitudes, bueno, la psicología social puede ayudar a identificar y desafiar los perjuicios y estereotipos que existen hacia los migrantes, porque en realidad sí existen perjuicios hacia los migrantes, lo cual es fundamental para promover ¿qué? La tolerancia y la inclusión que muchas veces, o los estereotipos que muchas veces nosotros como personas lanzamos hacia los migrantes. Entonces, el estudio de actitudes es entender la actitud de la población local, en este caso los migrantes, así como las aptitudes de los propios migrantes pueden ayudar a identificar posibles barreras y facilitadores para una integración exitosa. Continuamos con la siguiente lectura con nuestra compañera Laura. Buenas noches. Bueno, de acuerdo al tema que estamos hablando sobre los migrantes, me gustaría primero decir que todas las que estamos acá pues hemos tenido alguna relación, hemos tenido algún encuentro con personas migrantes. En este caso creo que estamos hablando de personas de Venezuela, y hemos sido testigos de que a ellos les toca, puede ser más difícil que a nosotros porque han tenido que salirse como de su zona de confort y venir a otro país con costumbres diferentes, con tradiciones diferentes, incluso el lenguaje pues es el mismo, es el español, pero tenemos diferentes dialectos y eso para ellos puede resultar de pronto un poco incómodo, tanto como para nosotros cuando ellos vienen acá también resulta un poco incómodo. Entonces me gustaría hacer énfasis en eso de que somos personas diferentes, a pesar de que estamos en el mismo lugar, pues nos diferenciamos en costumbres, en tradiciones, en valores, y así como dice la lectura de Yáñez sobre la construcción social de la realidad, la posición de Peter Berger y Thomas Luckmann, en este caso la realidad no es absoluta, sino que ella está en constante cambio. Entonces, esta realidad se construye y se mantiene mediante la interacción social. Una realidad compartida que influye en la percepción y en la comprensión del mundo desde el individuo. Entonces, quiero decir que siempre hay lugar para nuevas ideas, para nuevas costumbres, para nuevos valores, para nuevas tradiciones, y ellos traen sus propias, pues todos estos conceptos ellos mismos los traen de su lugar, de su país, pero también al mismo tiempo deben adaptar, así como nosotros también, bien o mal, debemos adaptarnos a los que ellos traen. Entonces, yo creo que las lecturas, todas las que hemos hecho, las 5, nos permite también tener una visión social diferente a la que hemos tenido toda nuestra vida, porque nos permite mirar un poquito más allá de nuestras narices y entender que hay personas que pasan por unas situaciones críticas que pues nosotros no estamos acostumbrados, y para nosotros puede ser algo pues algo muy grande, pero para ellos es la realidad de ellos. Y también las lecturas nos permite preocuparnos un poquito más por el oprimido, como decía la compañera en la psicología de Martín Baró. Él habla sobre que uno debe preocuparse por el más oprimido o por el más llevado y ofrecerle ayuda también para que puedan salir adelante. En este caso, de pronto, el gobierno puede crear algún subsidio o algo para brindarles a ellos educación, salud, que los pueda poner al mismo nivel que estamos nosotros, porque al fin y al cabo, pues somos todos personas, así seamos de diferentes nacionalidades, todos somos personas y debemos tener los mínimos derechos humanos. Eso sería todo. Muchas gracias por tu intervención y de acuerdo a eso, sí, totalmente de acuerdo con todo lo que hemos apoyado en este momento, porque ahí también entraría algo que se llama apoyo psicológico, ¿cierto? Y nosotros como futuras profesionales, ese apoyo psicológico a los migrantes, a esas personas que, como tú dices, en cierta parte son diferentes por sus culturas y todo eso,
pero también en la migración puede ser un proceso estresante y traumático para muchas personas, y eso es algo que todas tenemos conocimiento de eso. Entonces, ¿en qué entra la psicología social? Como dice Bello Ávila, dice, pues esta puede ofrecer estrategias de los migrantes en la sociedad para brindar apoyos psicológicos y ayudarlas a enfrentar desafíos emocionales que enfrentan, y no solamente desafíos emocionales, sabemos que ellos cuando llegan a un nuevo territorio tienen que luchar su vida, o sea, para salir adelante, de pronto para sostener a sus familiares. Entonces así continuamos con el siguiente texto con Daniela. Hola, buenas noches, compañeras. Voy a hacer un pequeño aporte también a lo que dices, María Alejandra, sobre las estrategias que se debe como implementar en el Estado o el gobierno. Yo también considero que se debe como analizar las acciones de las entidades migratorias, cómo estos están ofreciendo soluciones para mitigar las situaciones de los migrantes. Por ejemplo, la búsqueda de un buen empleo, un buen refugio, esas cosas, serían situaciones que ayudan a contrarrestar el mal juicio que se le dan a los migrantes. Aquí hago un entre paréntesis porque, y encaminándome un poco a la lectura, la percepción y acciones de los demás, lastimosamente hemos creado ideas y prejuicios en contra de los migrantes, ¿cierto? En ese caso, bueno, estamos hablando de los venezolanos, situaciones que son complejas para ellos, que salen en busca de un crecimiento o en busca de una mejor vida. Al no encontrar eso en otros lugares, lo que hacen es hacer cosas no debidas, que empiezan a robar, a atracar. Entonces nosotros formamos ideas e impresiones sobre esas acciones, ¿cierto? Entonces como que, volviendo a lo anterior, es como qué se está haciendo por parte de estas entidades para mitigar un poco esas cosas, como lo que lo acabé de decir, el empleo, un buen refugio, para que ellos se sientan como que están en un buen lugar, no los están discriminando, pero los están incluyendo. Eso pues, me parecería que es bastante importante, y de esta manera opacaría las preocupaciones de las comunidades locales, como por ejemplo nosotros, los colombianos, que vemos ya a personas y no, ya no le queremos dar empleo porque están ya atracando, haciendo esas cosas. Entonces es como brindar esas soluciones. Otra de las herramientas o ideas que podría implementar ahí, y me parece importante, es la divulgación de la empatía y de la comprensión entre las comunidades locales y los mismos migrantes. El reconocimiento de las emociones. Bien se sabe que las situaciones de los migrantes, bueno, como lo dije, son bastante complejas. El estilo de vida es precario y por esas situaciones son las que llegan a migrar. Por eso es importante la sensibilización, el respeto, la solidaridad hacia el otro. Abarcando un poquito la lectura, algo muy pequeño, dando una idea muy generalizada de la lectura y el caso de los migrantes, somos nosotros mismos los que atribuimos un significado a los comportamientos de los demás. Algo muy sencillo, cuando un migrante hace algo que para ellos, para su cultura es muy normal, y para nosotros es algo que va en contra de nuestras normas políticas, regionales, etcétera, empezamos a establecer ciertas ideas de esa persona. Entonces es como también manejar ese tipo de situaciones y, como lo acabé de decir, mostrar un poquito más de empatía y solidaridad. Muchas gracias, compañera. Yo también quiero hacer como esa intervención, pero con respecto a la lectura hacia una liberación, hacia una psicología de liberación, perdón, de Martín Baró, que yo les decía al principio que él nos hablaba sobre cómo abordar problemáticas, pero frente al oprimido,
no al opresor, sino él aborda, por ejemplo, él propone una epistemología donde nos habla de, no solo es buscar una libertad, sino hacer la libertad. Y por lo tanto, él también como que invita a crear una nueva praxis que piense en un pueblo oprimido. De acuerdo a esta psicología de la liberación, él dice que se debe potenciar las virtudes de nuestros pueblos. Las virtudes para Martín Baró son las tradiciones. Esas virtudes o tradiciones están vivas como en esas tradiciones populares, ¿sí? En la religiosidad popular, en estructuras sociales que ayudan a sobrevivir históricamente a la población, a los migrantes en condiciones humanas, o sea, que les crea como esa esperanza y o sea, tratan como de, esas tradiciones, trata como de sobrellevar esas condiciones en las que los migrantes están viviendo y también les permite como mantener viva la fe en su destino o libertad. Les permite, como le digo, les permite como guardar la esperanza en su futuro a pesar de esta opresión política. Eso era lo que quería decir. Bueno, muchas gracias. Bueno, con respecto, hay algo que sí quiero apoyar, y es que nosotros mismos, como dijo la compañera Daniela, creamos de que la otra persona se comporte de esa manera, y ahí es donde entra el estudio de las actitudes, porque las actitudes son evaluaciones favorables o desfavorables hacia personas, objetos, ideas o situaciones, y juegan un papel súper importante en la forma en que nosotros interactuamos con el mundo y también con las otras personas. Entonces eso, si lo apoyo en eso, nosotros mismos hacemos que las otras personas se comporten de la manera que se comportan muchas veces. Entonces, en eso sí estamos de acuerdo. Para finalizar, la pregunta que hicimos al principio, ¿será que estas lecturas sí aportan de pronto a este caso de migración o aportan solución? Por mi parte, perdón, en mi opinión yo creo que sí nos aporta por lo menos el conocimiento y para darnos cuenta de otra realidad social, ¿cierto? Y también nos enseña sobre factores biopsicosociales que hacen parte de toda esta problemática, de las actitudes, de los valores, de las costumbres, de los principios, de las posturas, de los estereotipos y todos estos factores que nos ayudan a comprender un poquito mejor la situación. Y creo que sí, de pronto no nos dan como una solución tan obvia, pero es más como interpretación y nosotras como psicólogas sociales podamos tener toda esta información y saber qué hacer con ella, ¿cierto? No solamente como que, ay, sí me leí la lectura, sino que también saber que todo esto que nos leímos nos va a ayudar a aportar un poquito, un granito de arena a la sociedad y desde nosotras, desde nuestra propia postura, crear soluciones. Entonces, esa es mi opinión. Desde mi punto de vista, considero que los textos que abordamos ofrecen como una base teórica y conceptual sólida para poder abordar la problemática de la migración desde una perspectiva de los estereotipos, el prejuicio y la discriminación. Si bien no brinda una solución concreta, pues nos puede servir como un punto de partida para poder desarrollar intervenciones y políticas que sean más inclusivas, respetuosas y equitativas hacia la población migrante. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo en este espacio. Esperamos que sea enriquecedor para cada uno de ustedes. Entonces, que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias.